Hoy estamos acá para que Facundo y Luján hagan la defensa de su trabajo final de carrera para recibir el grado de ingeniero e ingeniera industrial. El trabajo se denomina Evaluación de Proyectos de Inversión en Pyme Local para la estandarización y fabricación en serie de un producto. Trabajo que fue dirigido por Joaquín Domato y co-dirigido por Mauro Revis. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y gracias por estar presente. Yo soy Facundo Moretti, mi compañera Luján Pei. Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos acá para defender el proyecto final de carrera, que como dijo Silvia, se titula Evaluación de Proyecto de Inversión en Pyme Local para la estandarización y fabricación en serie de un producto. Para empezar, les vamos a mostrar una agenda de cómo fue que organizamos la exposición. Vamos a arrancar contando por qué decidimos trabajar en este proyecto, definiendo como primera parte la estrategia de negocios actual que tiene la empresa en la que vamos a trabajar, para pasar a proponer una estrategia de negocios nueva con el nuevo proyecto, y le vamos a contar en esa primera parte, más adelante vamos a definir qué son los calificadores y captadores que va a tener que tener el producto en cuestión para poder formar parte del mercado. Después vamos a pasar a qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser el producto, en donde vamos a definir, primero, el producto a estandarizar, obviamente. Segundo, vamos a definir el precio al que se deberá comercializar. Y tercero, vamos a realizar una proyección de la demanda para determinar cuáles serán las cantidades que se deberán evaluar en el proyecto. Como tercer apartado, vamos a estudiar el cómo se deberá desarrollar el proyecto, en donde se hará un estudio técnico y un estudio financiero. Y finalmente, para cerrar el trabajo, vamos a estar presentando las conclusiones. Bueno, vamos a arrancar por qué decidimos trabajar en este tema. A principios del segundo semestre del año pasado, del 2019, nosotros estábamos cursando las últimas 2 asignaturas de la carrera de Ingeniería Industrial, son Organización Industrial 3 y Administración de Operaciones. En esta nos pidieron que se haga un trabajo de campo en donde apliquemos las herramientas que íbamos aprendiendo a lo largo de la materia en empresas locales. De la mano de Joaquín, vinieron desde el CDE, el Centro de Desarrollo de Emprendedores e Innovación de la facultad, y nos propusieron trabajar con los emprendedores de la ciudad. En una reunión que tuvimos nos presentaron a los emprendedores y decidimos trabajar con una empresa carpintera que se dedica actualmente a la fabricación de muebles personalizados, diseño de interiores y exteriores. Y ahora le vamos a mostrar cuál es la estrategia de negocio que tiene actualmente la empresa. Se encuentran posicionados en el mercado con una estrategia de exclusividad o diferenciación. ¿Qué significa esto? Se centran en que sus productos tengan una excelente relación precio-calidad, buscando enfocarse en aquellos clientes que busquen un producto personalizado, con diseño superior a lo que se está vendiendo estándar. Dialogando con ellos, llegamos a la conclusión de que en el año analizado, estos productos tenían una baja en la demanda que generaba que en la empresa haya una capacidad ociosa. Entonces, ¿qué es lo que decidimos proponer de mutuo acuerdo? Es la evaluación de un proyecto de estandarización de un producto para poder captar una parte de un nuevo mercado. ¿Cómo se va a posicionar el proyecto en ese mercado? Con una estrategia de liderazgo en costos. Los calificadores y captadores, como les decía, será lo que no le puede faltar al producto que definamos para estandarizar. ¿Qué es un calificador? Es un criterio básico que tiene que tener un producto para formar parte de la oferta en el mercado definido, que es el mercado ahora de productos estándar, de baja calidad, digamos. Entonces, el producto va a tener que tener como mínimo un nivel básico de calidad, una durabilidad mayor a 5 años, nadie compra un mueble esperando que se rompa antes de este tiempo, facilidad para ser transportado, brindar el servicio de transporte y un embalaje y ensamblado sencillo. Por otro lado están los captadores. ¿Qué son los captadores? Son lo que hace que el producto que oferta la empresa sea diferente de la competencia. Entonces, ¿qué es lo que se propone para el producto que vamos a definir? Que tenga un diseño distinto al de la competencia, variedad de colores y texturas, buena comunicación con los clientes, un contacto flexible y constante, que por ahí es algo que en las grandes casas de venta a crédito, que son las que por ahí dominan este mercado, no podemos encontrar. Terminaciones de alta calidad y servicio postventa. Dicho todo esto, ahora Luján les va a comentar
la siguiente parte de la agenda, que es la definición del producto, el precio y la proyección de la demanda. Bueno, entonces, habiendo definido el porqué o la razón de ser de este proyecto, como les contaba Facu, ahora vamos a pasar a explicar qué es lo que proponemos hacer en consecuencia. Como comentamos, debido al contexto socioeconómico de Argentina, hay una tendencia creciente de la demanda de productos estandarizados, funcionales y económicos, en detrimento de la demanda de productos personalizados o más exclusivos. Dentro de este nuevo segmento creciente del mercado que queremos abarcar, hace falta identificar cuál es el producto en concreto que proponemos producir. Para hacer esto hicimos un relevamiento con los comercios de muebles más importantes de la localidad de Olavarría, tuvimos entrevistas con gerentes y responsables de ventas de 13 de ellos y les hicimos dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es el mueble que ellos más vendían? Y por el otro, ¿cuáles fueron las ventas en unidades de este mueble en el año anterior, que era el 2018? Entonces, como pueden observar, el producto estrella que resultó de este relevamiento o el que más se vende es el placard. Para ser más específicos, es un placard de aglomerado contrachapado en melamina con 3 puertas y 2 cajones. Así que este es el producto que nosotros proponemos estandarizar en el proyecto. Luego de haber definido el producto, hacemos una determinación del precio. Para esto nuevamente hicimos un relevamiento de cuál es el precio de venta que se mantiene en el mercado y mediante una ponderación obtuvimos que es alrededor de 5.800 pesos. Nosotros decidimos hacer un redondeo hacia arriba y decidimos que el precio de venta que nosotros vamos a tener para el proyecto en este análisis va a ser de 6.000 pesos por unidad. Entonces ya tenemos qué se va a vender y a qué precio, pero nos falta definir en qué cantidad. Para eso lo que hay que hacer es una proyección de la demanda. La situación ideal hubiera sido que dispusiéramos de datos históricos de la venta de placares en Olavarría para poder hacer una proyección en función de esto, pero lamentablemente no disponíamos de esta información. Por eso lo que hicimos fue buscar una alternativa y decidimos que la variable de empleo en el sector de muebles en Argentina era representativa de la cantidad de muebles que se producían. Entonces usamos como fuente de información el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ahí el sector de muebles está identificado con el CIU 36. El CIU es el Código de Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Y esta fuente nos permitió obtener los datos de empleo registrado en el sector de muebles anual desde 1996 hasta 2018. Entonces, utilizando el método de regresión lineal, definimos una ecuación que nos permite mostrar el comportamiento de esta variable. Como pueden ver en las estadísticas de regresión a la derecha, esa ecuación resultó ser bastante precisa, tiene un EPAM o error porcentual absoluto medio menor al 10%, lo cual consideramos que está bastante bien. Y acá en la gráfica lo pueden ver como la curva verde. Entonces, como les comentamos, creemos que esta variable es representativa de las ventas de placares. Entonces, utilizando una regla de 2018, utilizando una regla de 3 simples, usando como base los datos que teníamos de 2018, fuimos transformando o traduciendo estos valores de empleo en el sector de muebles a venta de placares en la localidad de Olavarría y obtuvimos esta curva azul que ven aquí debajo. Este método de asociar una variable con otra para un pronóstico de demanda se conoce como pronóstico causal. Pero lo que nosotros queremos saber en realidad es qué cantidad de ventas se predicen para nuestro proyecto, no para la localidad en general. Entonces, lo que tuvimos que establecer es un porcentaje de captación de la demanda. Para establecer este porcentaje, por un lado consideramos la captación actual que tienen para los muebles en general que se producen en la empresa y por el otro tuvimos en cuenta también la variación que podrían llegar a tener las ventas del producto por lo que se conoce como la teoría del ciclo de vida. La teoría del ciclo de vida lo que establece es que cuando un producto es nuevo en el mercado, primero va a pasar por una etapa de introducción en la cual las ventas van a ser más bajas, luego por una etapa de crecimiento donde la tasa de crecimiento de las ventas se va a acelerar y finalmente por una etapa de madurez donde las ventas se van a estabilizar nuevamente. De esa manera definimos los porcentajes de captación cada año de las ventas totales de placares en la localidad. Y así obtuvimos este pronóstico de ventas para nuestro proyecto que nos dio esta cantidad de unidades vendidas cada año. El pico se produce en el último año, 2024, con 177 unidades. Ya sabemos qué hay que hacer y ahora les vamos a contar un poco más del cómo. Nosotros como ingenieros industriales utilizamos las herramientas de las que disponemos para hacer una optimización técnica del proyecto y así optimizar los costos.
van a ver que hay una aclaración en la esquina superior derecha de cada diapositiva, donde se aclara el nivel temporal de la herramienta de análisis que es utilizada. Entonces vamos a ir incrementando el nivel de detalle, avanzando desde la escala temporal de años hasta semanas. Entonces, para comenzar, hicimos un análisis de capacidad, es decir, cuántos placares puede fabricar la empresa como máximo por año. Es importante destacar que esta capacidad va a ser limitada por una limitación que nosotros mismos imponemos, ya que lo que nosotros proponemos con este proyecto es que no que todas las actividades de la empresa se enfoquen en este proyecto, sino que la producción de placares estandarizados conviva con las actividades actuales que está realizando la empresa, que es la elaboración de muebles personalizados y obras con madera y demás. Como dijimos al principio, lo que estamos buscando es justamente aprovechar la capacidad ociosa que se genera por la caída de la demanda del otro producto. Entonces, la capacidad, digamos, los tiempos productivos no se van a asignar completamente a este proyecto, sino que va a haber una asignación variable. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a tener esa limitación, analizamos la capacidad y para esto es importante tener en cuenta que hay dos tipos principales de fabricación en las industrias que van a delimitar la tasa máxima de producción que podamos llegar a tener. Por un lado tenemos la producción tipo taller, que consiste en producir los muebles uno a uno, es decir, que no se empieza a producir la unidad siguiente hasta que no se finalizó con la anterior. Y por el otro tenemos la fabricación del tipo línea de ensamble, que consiste en ir produciendo varias unidades al mismo tiempo, mientras que cada una de ellas va pasando por distintas etapas del proceso. Luego, además, para hacer el análisis, hicimos un relevamiento de los tiempos. Entonces, por un lado tenemos los tiempos productivos, que son los tiempos que demoran en sí mismo las maquinarias y cada etapa del proceso, por ejemplo, el corte de piezas, el ranurado, el perfeccionamiento de los cantos del mueble. Luego va a haber tiempos improductivos también que tenemos que tener en cuenta porque si no el análisis de la capacidad no sería realista, y algunos de estos tiempos improductivos son previstos porque ya se sabe cuándo van a pasar, por ejemplo, lo que es el calibrado de las máquinas que se hace todos los días, controles o inspecciones de calidad de cada producto que sale, descansos del personal y demás. Y hay otros tiempos improductivos que son imprevistos porque no sabemos cuándo se van a producir, se producen por contingencias, por ejemplo, reprocesos o correcciones de las piezas, atención de visitas no planeadas de clientes, atención a proveedores. En lo que sería la producción tipo taller, para hacer el análisis de cuánto demora la producción de un placar en este caso, hicimos este diagrama que ordena de acuerdo a la precedencia las etapas de producción. Hay algunas actividades que se pueden hacer en simultáneo, otras que no. Hay algunas actividades que requieren de la fuerza de trabajo de una persona, hay otras que requieren de 2 o más. Y así fuimos estableciendo todo este circuito que sigue el placar hasta que queda terminado como producto final y vemos que el tiempo total que tarda en hacerse un placar es de 91 minutos por unidad. Además, es importante destacar que dentro de todo este circuito va a haber una actividad que va a ser el cuello de botella o actividad tambor, porque marca el ritmo del proceso. Esta actividad es la que demora más tiempo que todas las demás, entonces, por más que mediante diferentes técnicas mejoremos la eficiencia de todo el proceso nunca va a poder ser más rápido que su actividad más lenta, que en este caso es la actividad de tapado de cantos. Entonces, además, es importante tener en cuenta, nosotros recomendamos que en esta actividad se establezca un punto de control y que las actividades que le preceden almacenen reservas de materias primas, de insumos, para abastecer continuamente esta actividad y que por ningún imprevisto esta actividad demore más que estos 23 minutos, que de por sí ya es el tiempo máximo en las etapas del proceso. Este es el resultado final del análisis de capacidad tipo taller. Entonces, como habíamos comentado, el porcentaje de tiempo asignado al proyecto varía cada año, por lo tanto también la capacidad. La capacidad de diseño es la que contempla solo tiempos productivos, luego la efectiva y la real contemplan los tiempos productivos previstos e imprevistos respectivamente, y tenemos que, de acuerdo a la demanda que pronosticamos para cada año, va a haber una utilización de la capacidad que varía entre el 77 y el 88%. Bien, la otra alternativa, como habíamos dicho al principio de este apartado, es evaluar la posibilidad de que el proceso se desarrolle como una línea de ensamble. ¿Qué significa una línea de ensamble? Va a estar conformado el proceso por diferentes estaciones de trabajo.
en donde cada estación de trabajo va a tener un tiempo que va a ser el resultante de la combinación de las tareas que se incluyan dentro de ella, y el tiempo por unidad que se va a obtener va a ser el resultante del menor tiempo posible que tengan estas estaciones de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para evaluar esto? Partimos de una base de que, bueno, la actividad B tiene un requerimiento de personal que es el corte de 2 personas. Entonces, a partir de eso, la estación de trabajo en la que se encuentre la actividad B va a tener 2 personas. Por eso ahí en el gráfico se ve que el número de estaciones de trabajo va de 1 a 6 y abajo la cantidad de personas va de 2 a 7. Siempre va con una persona más. Bueno, entonces lo que fuimos haciendo fue evaluar qué sucede con la capacidad o con la tasa de producción a medida que vamos agregando una persona en el proceso, o sea, una nueva estación de trabajo. ¿Cómo asignamos las actividades a las estaciones de trabajo? Lo que buscamos fue que en función del orden de precedencia que se había mostrado en el diagrama de redes del proceso tipo taller, se respetara y se buscara la combinación de actividades que hiciera mínimo los tiempos posibles. Entonces acá se ve que 2 operarios, que serían los que hubieran estado encargados en el proceso tipo taller, se encarguen de la actividad A, B y D, y que el otro operario se encargue de todas las actividades siguientes. De esta forma, el menor tiempo posible, resultante de la combinación de eso, el mayor, perdón, de la combinación de las 2 estaciones de trabajo es de 50 minutos por placar. Y en esta primera estación de trabajo que agregamos vemos que la tasa de producción o la capacidad de diseño en unidades por hora aumenta un 85%, pasando de 0,7 placares por hora a 1,2 placares por hora. Bueno, así sucesivamente fuimos agregando personas y estaciones de trabajo para ir aumentando. Si agregamos una persona más, si tenemos 3 estaciones de trabajo, aumenta la capacidad de diseño en unidades por hora de un 32%. Si aumentamos una más, pasamos a un 2,2 con un 40% de incremento. Bueno, en el caso de aumentar, de agregar una sexta persona, no aumentaría, porque los tiempos no es posible reducirlos. Pero en el caso de que agregamos la séptima persona, se va a llegar al tiempo, o sea, va a haber una estación de trabajo que solo va a tener la actividad D, que es la de pegado de cantos, que Luján había mencionado como actividad tambor del proceso. Entonces llegaría a una tasa de producción de 2,6 unidades por hora en 23 minutos por placar, que sería lo máximo, lo que nos brindaría la máxima capacidad de producción de la empresa. Una vez analizado todas estas variables, podemos llegar a la conclusión de que la capacidad que tiene la empresa hoy en día es suficiente para satisfacer la demanda que habíamos pronosticado. Por ende, ahora este análisis lo que no hace es brindar cuál es la mejor distribución del proceso. Solamente estamos hablando de capacidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer con el análisis siguiente es encontrar cuál es la forma de organización del proceso que minimice los costos. Ok, entonces, exacto como había adelantado Facundo, este análisis de capacidad nos permite entender cuáles van a ser las tasas de producción de acuerdo a la cantidad de personas involucradas en el proceso. Y por ahí uno en un primer instinto piensa que lo mejor es la tasa de producción que permite producir mayor cantidad de placares por hora, pero en realidad eso puede ser que esa solución no sea óptima desde el punto de vista de costos. Entonces, para entender cuál es la opción más eficiente, utilizamos otra herramienta que es la de planeación agregada. Si se fijan en el detalle arriba a la derecha, pasamos de un análisis anual a otro más enfocado, que es trimestral. Como es un análisis trimestral, tuvimos que elegir un año para hacer el análisis, para aplicar la herramienta. Elegimos el año 2024, ya que es el más crítico porque es donde pronosticamos la mayor cantidad de demanda. Y lo que hicimos fue analizar cuál es el impacto desde el punto de vista de costos para cada una de las tasas de producción, teniendo en cuenta que además se pueden aplicar 2 estrategias. Una es la de acumulamiento de stock, que consiste en producir todas las unidades que se van a necesitar en el año al principio del periodo, lo cual va a involucrar los mantenimientos del inventario correspondiente. Y luego está la estrategia de producción ajustada a los requerimientos, que consiste en ir produciendo lo que se va necesitando cada trimestre. Algunos de los costos que se tuvieron en cuenta son los de producción, los de mantenimiento de inventario, los de faltante o ruptura de inventario, que son los que ocurren cuando la demanda supera la capacidad de producción, los costos de incorporación de personas nuevas en la empresa, costos de aprendizaje de estas personas nuevas y los costos de hora de trabajo.
Entonces, como resultado obtuvimos este gráfico. Lo que observan acá como la curva roja es la función que muestra la evolución de la estrategia de producción ajustada a los requerimientos para cada una de las tasas de producción, y la curva azul es la estrategia de acumulamiento de stock. Acá en la imagen se ve muy claramente que la mejor estrategia, o la que tiene los costos mínimos, es la de producción ajustada a los requerimientos para 3 personas. Entonces, como habíamos comentado antes, si bien esta no es la cantidad de personas que maximiza la tasa de producción, sí es la que minimiza los costos y por lo tanto es la que elegimos para nuestro proyecto. Además de tener en cuenta esta estrategia de producción, otro parámetro importante a tener en cuenta es el momento en el que se deben emitir las órdenes de compra y cómo se planea la producción para satisfacer la demanda a tiempo. Acá, perdón, como ven en la barrita que habíamos dicho arriba, pasamos de un análisis trimestral a un análisis semanal ahora. Vamos a distribuir la demanda del trimestre con mayor demanda del año 2024 a un análisis semanal. Y ahora Luján les va a contar bien cómo lo hicimos. Entonces, elegimos el trimestre de nuevo, así como de la misma manera que anteriormente para planeación agregada elegimos el año más crítico. Para el plan maestro de producción, que es un análisis de menor escala temporal, elegimos el trimestre más crítico y lo dividimos en semanas de acuerdo a las nociones que nosotros tenemos por el relevamiento del mercado que habíamos realizado de la estacionalidad y la cantidad de unidades que se espera que se vendan cada demanda. En función de esto, como habíamos dicho, hay una limitación de capacidad que impusimos nosotros mismos para que el proyecto de producción de placares conviva con las actividades existentes de la empresa, y por eso solamente se pueden producir como máximo 6 placares, o 6,5, o en realidad 6 placares por semana. Hay algunos momentos en los cuales la demanda supera este límite. Entonces, para resolver esto en el plan maestro de producción, hubo que hacer un balanceamiento de la demanda, adelantando la producción de estas unidades que se van a necesitar en las últimas semanas del trimestre a semanas anteriores. Para entender cuáles son los componentes que constituyen al producto final, hicimos un desglosamiento de las piezas mediante un diagrama de árbol. Cada una de las piezas se divide en distintos grupos y a la vez encaja dentro de distintas partes de este diagrama de árbol. Está dividida en distintas etapas en esta especie de cascada. Entonces, todos los componentes del último nivel van a ser aquellos que son materias primas o insumos o componentes finales que se adquieren de proveedores externos. Y luego los niveles superiores representan partes del placar que ya han sido procesadas o ya pasaron por alguna especie de procesamiento. Y todas estas partes finalmente se unen para componer lo que es el producto final, que es el placar embalado y listo para entregar. Se tuvieron en cuenta varias variables para el análisis. Por ejemplo, los distintos tiempos de procesamiento que tiene cada uno de estos componentes finales que vemos debajo. Se tuvo en cuenta que se adquieren de distintos proveedores, tienen distintos tiempos de suministro y tienen distintos inventarios de seguridad. Y finalmente, con toda esta información, se armó el plan de requerimiento de materiales, que básicamente es una especie de calendario que indica cuándo deberá adquirirse cada uno de los elementos para satisfacer la demanda a tiempo. El objetivo ahí del árbol de producto, por ahí si no quedó claro, es pasar de una unidad de placar a la cantidad que vamos a necesitar de cada uno de los componentes. O sea, es desglosar el producto terminado en subcomponentes para poder, como decía, concluir el plan maestro de producción con las necesidades netas de cada uno de los ítems analizados. Siguiendo con el análisis, para cada uno de los ítems se hace el escalamiento por el diagrama de árbol y se obtiene esta tabla donde se identifican, por un lado, las necesidades brutas de acuerdo a qué cantidad de ese ítem se va a necesitar para producir el placar, y por el otro, las órdenes de pedido que tienen en cuenta otras variables como el lead time, los stocks de seguridad y demás. Todo este análisis se hace para cada una de las filas que ven en esta tabla a la izquierda, que es lo que concretamente definimos como plan maestro de producción. Eso que está en la tabla por ahí no se lee, pero son cada uno de los ítems que se desglosaron en el árbol de producto, para que quede claro. Hay ciertos ítems para los cuales se calculó la necesidad neta que necesitan ser adquiridos a través de proveedores externos. ¿Qué es lo que se hizo para esos 21 ítems que se veían en la tabla anterior? Estaban los numeritos al costado.
Se hizo un dimensionamiento de lotes con el objetivo de minimizar el costo de compra o el costo de las relaciones comerciales con los proveedores. Para esto, lo que se hizo fue evaluar en realidad son 4 estrategias, que son la técnica de lote por lote, cantidad económica de pedido, o EOQ, balance parcial de periodo, o cantidad de periodo fija. Acá aparecen 5 porque hay un N1 y un N2 que ahora lo voy a explicar más adelante. Vamos a explicar más o menos las técnicas como para que quede claro lo que hicimos. Bueno, nuevamente sacamos las órdenes de pedido a partir del análisis de MRP que presentó Luján. Y en función de eso, acá tenemos la técnica lote por lote, se ve ahí abajo, en qué consiste en pedir semana a semana las necesidades que tenemos. Esto es, si en la semana 2, por ejemplo, que es la primera del análisis, necesitamos 0,41 placas, en este caso una placa fondo de 3 milímetros. El proveedor nos dice, no me puedes pedir 0,40 de una placa, me tenés que pedir una entera. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos una placa en la primera semana. Después, vemos si el inventario final va a satisfacer la demanda del siguiente periodo. Si no lo satisface, nuevamente volvemos a solicitar al proveedor que nos envíe una placa, y así sucesivamente. La siguiente técnica es la de cantidad económica de pedido, que busca minimizar los costos de compra. Lo que se hace con esta técnica es mediante una fórmula, que no los voy a aburrir con eso, se calcula una cantidad fija de pedido, que en este caso es de 5. Entonces, en el primer periodo de análisis vamos a pedir 5 unidades. Se van a ir consumiendo en función de las órdenes de pedido hasta que el inventario final no satisfaga la necesidad del periodo siguiente. Entonces ahí nuevamente se va a colocar un pedido de 5 y así sucesivamente hasta que termine el análisis. Bien, la siguiente técnica de balance parcial de periodo se busca minimizar o igualar la relación entre el costo de mantener inventario y el costo de emitir una orden de compra. Entonces lo que se calcula es una cantidad máxima de unidades a pedir y se van, a partir del primer periodo, lo que se hace es ir sumando los requerimientos siguientes hasta que se alcance esa cantidad, o sea, esas 10 unidades. Una vez que se llega a esas 10 unidades en la suma, se vuelve a colocar un pedido para esa semana nuevamente. En este caso dice 9 unidades porque decidimos terminar sin stock al final del análisis, pero nunca puede ser mayor la cantidad a pedir que 10. Siempre el límite es 10. Y por último, la cantidad de periodo fija. Teníamos un N1 y un N2 porque el valor de P o Q surge a partir de una fórmula que es sumar los requerimientos del periodo y dividirlos por la cantidad económica de pedido, el EOQ que habíamos calculado arriba. Entonces, si este valor da un resultado que no es entero, los periodos obviamente tienen que ser números enteros, entonces se redondea hacia abajo y hacia arriba y se evalúa cuál es el menor costo para cada una de las alternativas. Entonces, básicamente, en este caso nos dio 2,91 la variable, entonces se evaluó pedir cada 2 pedidos los requerimientos, cada 2 periodos, perdón, y cada 3 periodos. Aplicadas las técnicas, vamos a pasar al resumen porque hicimos este análisis, estas 5 técnicas para cada uno de los 21 ítems que se adquieren a proveedores externos. Y llegamos ahí están las conclusiones, llegamos a una regla general, a modo de conclusión, de que el balance parcial de periodo y la cantidad económica de pedido son las más adecuadas para los elementos con menor costo de mantenimiento. ¿Por qué es esto? Porque generalmente estas 2 técnicas lo que generan es que se trabaje con inventario superior a lo que, a diferencia, tiene la técnica de periodo fijo de pedido, que, como dice ahí, sirve para los elementos de mayor costo de mantenimiento. O sea, para esos elementos es necesario pedir periódicamente y no almacenar unidades en el stock. Luego también hicimos un análisis de la distribución de instalaciones, para la cual utilizamos la técnica SLP de System Layout Planification, y lo que buscamos con esta herramienta es minimizar el recorrido de los materiales y optimizar el flujo lineal del proceso. La aplicación de la técnica es bastante simple, básicamente es una técnica cualitativa que determina el orden de importancia de la cercanía entre distintos pares de sectores dentro del taller. Esta información la reflejamos en la tabla que ven aquí debajo y como resultado propusimos un nuevo layout. Entonces hay algunas modificaciones de la distribución actual de las maquinarias y equipos dentro del taller que existe actualmente. Entonces
Por ejemplo, la máquina de corte de melamina, proponemos que se ubique lo más cerca posible del depósito para minimizar la distancia que se recorre con las placas de madera o de melamina, que son bastante grandes y difíciles de manipular. También cambiamos la posición de la pegadora de cantos, de la mesa de trabajo 2 y algunos otros detalles. Si querés marcarle con el cursor para que quede claro cómo sería el flujo lineal del proceso. Pasaríamos del depósito a la máquina de corte, que es la escuadradora. De ahí van los recortes a la mesa de trabajo, donde se preparan para el pegado a la mesa de trabajo 1. Se preparan para el pegado de cantos, pasan por la máquina de pegado de cantos y se embalan en la mesa de trabajo 2, para que quede claro cómo se hizo la distribución. No queríamos finalizar con el análisis técnico sin dedicar un apartado especial a la parte de sostenibilidad. Entonces, por eso también hicimos esta sección de producción más limpia. La actividad de la producción de muebles de madera es una actividad de materia prima intensiva porque el manejo, la gestión del recurso de la materia prima en este tipo de actividades es el que tiene mayor impacto ambiental. Así que en relación a esto propusimos 3 soluciones principales. Una es la de selección de proveedores adecuados, la otra es la de maximizar la durabilidad del producto y finalmente hacer el reciclaje de materiales. Dentro de lo que es la selección de proveedores adecuados, es posible identificar cuáles son los proveedores más responsables con el medio ambiente a través de las certificaciones FSC, Forest Stewardship Council, y PEFS, Program for Endorsement of Forest Certification, que garantizan que el proveedor obtenga las maderas que está vendiendo de bosques que luego son reforestados. Luego hay que maximizar la durabilidad del producto. Está claro que mientras mayor sea el ciclo de vida de cada uno de los placares, menos van a ser los residuos que se produzcan cuando se descarta. Entonces, para maximizar esta durabilidad, proponemos utilizar un pegamento resistente y darle una terminación prolija a los cantos, que es la zona más crítica o la que más se suele deteriorar en los muebles. Y finalmente, hacer un reciclaje de materiales a través de una logística inversa, recuperando los placares que habían sido vendidos a los clientes cuando estos requieren algún tipo de reparación o ya están para el descarte. Entonces, lo que se puede hacer en este sentido es recortar las piezas rotas, volver a hacer el tapado de cantos y de esta manera se puede o reparar el placar dándole un servicio de postventa al cliente y además dándole un valor agregado al producto, o utilizar las placas para fabricar muebles nuevos. Básicamente eso fue el estudio técnico del proyecto. Ahora vamos a pasar a la parte financiera o económica, a determinar a ver si el proyecto será rentable financieramente. Para ello, la hipótesis principal de trabajo que determinamos fue hacer el análisis sin tener en cuenta la inflación. Todos sabemos que la inflación en nuestro país es una variable importante en el análisis, pero en este caso vamos a explicar por qué decidimos no tenerla en cuenta. Sabemos que si lo hubiéramos tenido en cuenta, deberíamos haber proyectado en lo que dura el análisis financiero, que son 5 años, deberíamos haber proyectado los valores de inflación. Y la única forma que teníamos de insertarla en el análisis hubiera sido indexar los costos e indexar el precio de venta a su vez por los valores de inflación obtenidos. ¿Qué iba a generar esto? Que la variación en los costos iba a haber salvada, digamos, por la variación en el precio de venta. No teníamos forma de determinar cómo va a pegar la inflación en el precio del producto ni cómo va a pegar en cada uno de los ítems adquiridos. Entonces, tomamos esta decisión. A su vez, hay tasas de financiamiento por terceros, o sea, los préstamos bancarios que tienen a la inflación dentro de ella. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, para la tasa nominal anual de un préstamo es evaluamos cuál era la tasa en 2019, que andaba alrededor del 70%, y lo que hicimos fue buscar el valor de inflación interanual que existía, que era de alrededor del 50% también, y lo descontamos y terminamos trabajando con una tasa del 20%. Lo mismo a la hora de determinar la tasa de descuento para hacer el análisis financiero con el criterio BAN, se determinó la tasa de descuento sin tener en cuenta la inflación para que todo el análisis sea uniforme. Dicho todo esto, vamos a pasar a la determinación de costos para elaborar el flujo de fondos correspondiente a 3 alternativas que vamos a mencionar más adelante. Con los costos variables, ¿qué son los costos variables? Aquellos que dependen del nivel de producción.
En este caso vemos ahí en la tabla, los ítems son casi todos de los que surgen del árbol de producto, y a su vez está como extra la energía eléctrica en este caso. Obtenemos un costo variable total por unidad de 3.912,77. Recordemos que el precio de venta era de 6.000 pesos para que no se pierda. Pasamos a los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Aquellos que se incurren independientemente del nivel de producción. La empresa tiene los costos fijos, que son el alquiler del taller, la alarma, servicios urbanos, monotributo, mantenimiento de inventario y los sueldos del personal. Ahí vemos que hay una asignación de costos fijos al proyecto. ¿Por qué es esto? Pues sería injusto, como nosotros hablamos en capacidad, que van a convivir los dos proyectos, los de producción personalizada y los de producción estándar, sería injusto cargar alguno de los dos proyectos con todos los costos fijos totales. Entonces lo que hicimos fue asignar año a año un porcentaje de estos costos fijos al proyecto en función de la asignación de tiempos, o sea, de las horas asignadas del proyecto con respecto a las horas totales disponibles por año. Entonces se obtiene lo que se muestra ahí en la tabla naranja de abajo, una asignación variable de costos fijos. Lo mismo para las amortizaciones. Hay 3 máquinas que van a ser susceptibles de ser amortizadas, que son la pegadora de canto, la escuadradora, que es la máquina de corte, y el aspirador de 2 mangas. Bueno, buscamos los precios que tenían en el mercado. Los años de amortización van a ser 10, como cualquier maquinaria de un proceso. Calculamos el valor de la amortización anual y al total nuevamente lo distribuimos con la misma estrategia que se hizo con los costos fijos. Además de los costos y las amortizaciones, hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta para armar el flujo de fondos de cada año del proyecto. Uno son las alícuotas de impuestos. Entonces, para este proyecto aplican los ingresos brutos del 1,5% de los ingresos por ventas y los ITF o impuestos a débitos y créditos, que son del 0,12%. Cabe destacar que los impuestos a las ganancias no aplican para este proyecto, ya que están incluidos dentro de la cuota de monotributo que pagan los dueños de la empresa. Luego también hay que considerar los tipos de financiación que se pueden elegir. El proyecto puede ser financiado con capital propio o se puede buscar un préstamo. La inversión inicial y el capital de trabajo. La inversión inicial, para este caso, consideramos que simplemente va a consistir en 80 horas de servicios de ingeniería para implementar las optimizaciones técnicas que se proponen en este trabajo, y no va a haber que hacer ningún tipo de inversión en maquinarias ni de otro tipo, ya que ya están dentro del taller. Y también va a haber un capital de trabajo, que es el dinero que va a ser necesario para sustentar el proyecto durante el primer año, y va a ser necesario disponer de este capital antes de la puesta en marcha. Para estimarlo utilizamos el método de déficit máximo, que va haciendo un cálculo de la acumulación del flujo de fondos mensual del primer año y lo va sumando para obtener el valor. Y finalmente, en el último año de flujo de fondos va a haber sumado un valor que es el cálculo del valor residual del proyecto, que se estima como el valor de las maquinarias que quedó sin amortizar. Este es valor libre total de los bienes por este porcentaje de asignación al proyecto que vimos antes. Y también se suma el capital del trabajo, que se considera que quedó sin utilizar desde el año 0 en el cual se invierte hasta el final del proyecto. En relación a la inversión, como fue comentado, hay diferentes alternativas. Una es hacerlo por capital propio, otra es buscar una financiación por terceros, que puede ser mediante un préstamo que siga el sistema francés o otro que siga el sistema alemán. Y vamos a tener 2 criterios de decisión principales. Uno es el VAN, o valor actualizado neto, que consiste en la suma de los valores remanentes de cada año del flujo de fondos actualizados a través de una tasa de descuento al valor actual. Como se comentó antes, esa tasa de descuento es del 20%, considerando factores como el riesgo del sector, el riesgo de la empresa, el riesgo del proyecto. Y el otro criterio de decisión que también evaluamos es la TIR, o tasa interna de retorno. Esta tasa es equivalente a la tasa de descuento máxima para la cual el VAN sigue siendo positivo, o es decir, que el proyecto sigue siendo rentable. Bueno, acá le vamos a presentar los flujos de fondos que obtuvimos de cada una de las alternativas. El flujo de fondo con financiamiento propio. Bueno, como vemos ahí a la izquierda de la tabla están todas las variables que fue mencionando Luján cuando mencionó las consideraciones a tener en cuenta. Ahí tenemos los flujos de caja abajo del todo.
Y bueno, esta alternativa nos dio un BAN de 100.626 pesos y una TIR del 29%. ¿Qué significa esto? Que el proyecto va a rentar por encima de los 20% que se exigen en la tasa a partir de la tasa de descuento, 100.000 pesos aproximadamente extra. Bueno, la otra alternativa consiste en la financiación por terceros y vamos a determinar cuál es la característica del préstamo que proponemos pedir. El monto considerado va a ser de 48.000 pesos, que es el valor de la inversión inicial en su totalidad. La tasa nominal anual, como les dije hace un rato, va a ser de 20%, teniendo las consideraciones de que no tiene la inflación dentro de ella. El periodo o la duración del crédito, que va a ser de 5 años. Y la frecuencia de pago, que va a ser mensual. ¿Dónde afecta pedir un préstamo en un flujo de fondos? Podemos ver que en la parte de costos, ahí de egresos en el flujo, si querés marcarla con el cursor, hay una parte que es intereses de préstamo. Los intereses son deducibles de impuestos. Sin embargo, la amortización, o sea, no es que está la cuota entera ahí, la cuota mensual entera, sino que hay otra parte de la cuota que corresponde a la amortización, que es la devolución del dinero, que va abajo porque es una simple devolución de capital. Bueno, las características, me olvidé de comentar, del sistema francés, para quien no sabe, lo que propone es una cuota fija mensual, por ende van a ir variando los intereses y la amortización a medida que va pasando el tiempo. Bueno, con esta alternativa, ¿qué obtuvimos? Un BAN, me perdí el número, un BAN de 214.342 pesos y una TIR de 53%. La otra alternativa presentada, ahora sí, era con el sistema alemán, que la diferencia que tiene con el sistema francés, el tipo de préstamo, es que este sí considera una amortización constante, o sea, se va a devolver siempre el mismo capital del préstamo, pero los intereses van a ir bajando a medida que pasa el tiempo. Entonces ahí la cuota va a ser distinta, todos los meses se va a pagar algo diferente. ¿Cómo afectó el financiamiento con este sistema? Bueno, acá tuvimos un BAN de 212.000 y una TIR del 51%. Para resumir, acá están las tres alternativas con sus resultados. Vemos que la alternativa de pedir un préstamo con el sistema francés duplica el BAN con respecto a la de financiamiento propio. Por ende, obviamente la mejor opción de todas las analizadas va a ser financiar la inversión inicial con un préstamo francés. Bueno, ahora para seguir, Luján les va a comentar un poco del análisis de sensibilidad de las variables, cómo afectan las modificaciones en las variables que están dentro del flujo de fondos al valor actual neto, digamos, al criterio de decisión de la inversión. Bueno, entonces ya quedó claro que el proyecto sí es rentable porque el BAN da positivo, da mejor para algunos sistemas de financiamiento que para otros, pero queremos saber qué tan estable es esta situación de rentabilidad. Ya que, bueno, como saben, el proyecto es evaluado futuro, entonces hay cierta incertidumbre con respecto al comportamiento de las variables, si la demanda va a evolucionar como nosotros pronosticamos o no, si los precios van a evolucionar en la misma proporción o no y demás. Entonces, para entender mejor esto, lo que se hace es un análisis de sensibilidad. Con el análisis de sensibilidad se entiende cuál es la variación máxima que puede tener cada una de las variables críticas del proyecto, manteniendo el BAN positivo, es decir, manteniendo el proyecto rentable. Entonces, si se fijan acá en la gráfica, hay algunas curvas que tienen mayor pendiente que otras. Estas curvas con mayor pendiente van a ser las más críticas. Entonces, la variable que resultó más crítica de todas es la de cantidad vendida. Como vemos en la tabla aquí debajo, la cantidad máxima que puede variar los pronósticos de demanda que nosotros realizamos es un 4%. Y en relación a esto, lo que nosotros proponemos para anticiparnos a esta posible variación es que trate de aumentarse la cantidad de ventas que nosotros habíamos pronosticado mediante algunas estrategias de marketing que pueden ser, por ejemplo, hacer promoción de las medidas de sostenibilidad que antes habíamos propuesto o alguna otra técnica. Luego, la que sigue en orden de prioridad por criticidad es la variable de precio, que puede cambiar hasta un 6%. Entonces, lo que proponemos en función de esto es que trate de inclinarse la variación de precio hacia arriba mediante alguna estrategia de diferenciación del producto. Hablamos de que el placard que nosotros proponemos hacer en este proyecto es un producto estándar, pero aún así puede tener pequeñas diferencias respecto de otros productos del mercado mediante algunos diseño con un estilo especial o, por ejemplo, usar placas de melamina de algún color o algún enchapado especial.
Y finalmente, el costo de la placa de melamina también es bastante crítica, puede variar como máximo en un 14%, y para tratar de que la variación del costo de la placa no supere este valor, se propone que se mantengan discusiones con los proveedores o traten de establecerse acuerdos buscando algún tipo de descuento o algún tipo de incentivo mediante relaciones a largo plazo, como puede ser tratar de comprar siempre al mismo proveedor o comprarles las materias primas necesarias para varios proyectos distintos al mismo proveedor y así conseguir algún descuento especial. Algo que queremos resaltar acá es que, como ven, las variables relacionadas a costos, por ejemplo, los costos fijos, la mano de obra, los costos variables, son mucho menos sensibles que las variables relacionadas con ventas. Y esto lo adjudicamos en parte a la optimización técnica que hemos hecho, que minimizó los costos y es por eso que son muy poco sensibles dentro del proyecto. Luego profundizamos el análisis con un análisis de sensibilidad bidimensional, tomando las dos variables más críticas que habíamos identificado. Entonces, en esta tabla ven para cada combinación de precio y cantidad vendida cuál es el band que resultaría del proyecto. La área roja de la tabla presenta todas las situaciones para las cuales el proyecto no sería rentable porque daría un band negativo, y el área verde las situaciones para las que sí. Como ven, acá en la celda de color negro, la situación actual de nuestro proyecto está en una zona que se dice que es límite porque está ahí en el borde entre el área de las zonas rojas y verdes, y lo que tenemos que tratar de buscar es llevar la situación de nuestro proyecto a otra un poco más estable, trasladando la posición de esta celda a un poco más la parte interior de la zona verde. Entonces, para hacer esto, como habíamos comentado, se propone tratar de incrementar el precio de venta y la cantidad vendida, y así no solamente que se incrementa mucho el band de proyecto, sino que va a estar en una posición mucho más estable, permitiendo una variación de hasta incluso un 10% en el precio de venta o un 10% en la cantidad vendida con un band positivo. Estamos viendo que se triplica el band en ese caso. Es muy sensible a la cantidad vendida del precio del proyecto. Bueno, llegamos, acá es el final. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos a partir del proyecto? Como fuimos diciendo a lo largo del análisis, el proyecto es rentable tanto técnica como financieramente, siempre y cuando nos mantengamos dentro de los límites de sensibilidad que mencionó Luján recién. Es una alternativa bastante viable, digamos, para aprovechar esta capacidad ociosa con la cual se enfrentó la empresa, siempre teniendo en cuenta eso, porque los valores que tomamos de demanda son bastante conservadores. Recuerden que en el primer año, por ejemplo, intentamos captar solamente un 1% del mercado, porque nunca perdemos de vista que la principal actividad productiva de la empresa va a ser los diseños personalizados, pero bueno, es una alternativa que brinda la posibilidad de monetizar los tiempos libres, o sea, de no tener el proceso ocioso, que eso lleva varios costos para la empresa. Bueno, entonces, nada, básicamente vimos que es sensible también a la cantidad de precio, como dijimos, en gran medida. Y bueno, además, al mantener una estrategia de competitividad por bajos costos, los aspectos técnicos de la producción son fundamentales para poder competir con las economías de escala de otras empresas que están tratando de captar el mismo segmento del mercado. Y en este sentido, todas las propuestas de optimización técnica que nosotros hicimos, como la sincronización de las actividades entre las distintas estaciones de trabajo, la optimización del layout para minimizar el recorrido de materiales, el establecimiento del plan de requerimiento de materiales y el dimensionamiento de lotes, permiten que la empresa, si bien no es de las más grandes de la región, pueda ser casi tan competitiva como las de mayor escala. Además, como hemos mencionado ya en varias instancias de la presentación, se propone que la actividad se realice en momentos en los cuales la carga de trabajo para otros proyectos dentro de la empresa sea baja, aprovechando, monetizando esta capacidad ociosa. O si no, en su defecto, lo que se podría hacer sería desarrollar estrategias de marketing que permitan captar un mayor porcentaje del mercado para el incremento de las utilidades del proyecto que estamos presentando. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos por el respeto y la atención, sobre todo a Mauro y a Joaquín por habernos acompañado durante todo el desarrollo del proyecto. Los bombardeamos un poquito con consultas, pero bueno,
siempre estuvieron para contestarnos. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron.